pueden prender las luces, a menos que los hermanos estén así cómodos, pero no quiero que nadie se duerma. Gracias. Y si alguien se duerme, échale la culpa al predicador. Como el predicador que estaba predicando y se durmió un hermano. Y el predicador molesto le dice al hermano que estaba al lado, que estaba durmiendo, dice: levanta al hermano. Y el hermano dice: levántalo usted, que usted fue que durmió. Eso es un chiste viejo, pero se rieron. Cumplió su propósito. Busque conmigo la palabra del Señor. Bendecimos a todos los hermanos que están conectados. Vamos a entrar rápido a la palabra. Luego nuestro amado pastor tendrá una palabra con ustedes, los va a saludar. Algunas cosas importantes que usted necesita saber. Manténgase conectado, comparta el video. Filipenses capítulo 3, el versículo 13 y 14. Vamos a usar el verso que hemos usado de plataforma durante todo este mes de julio. Hemos estado hablando del tema proseguir o prosigo, y quiero concluir el último mensaje de este mes bajo el tema que hemos escogido. Dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra del Señor está bendecida. Una vez más, dense un fuerte aplauso a ustedes que están aquí presentes. Han vencido la situación presente, han vencido el tráfico y están venciendo la calor que hace en esta nave. Pero estamos aquí y vamos rápido a compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ese es el tema que le titulé este mensaje: es necesario proseguir. Diga conmigo: es necesario proseguir. Escuche bien, la palabra es necesario o es menester es la palabra en griego dei, D-E-I de punto, que significa estar atado a una asignación. Yo no sé cuántos recuerdan cuando el Señor, creo que en Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan capítulo 4, Él dijo: me es necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y ahí se encontró con la mujer samaritana. Esa palabra me es necesario o es menester es la palabra que acabo de mencionar, dei en griego, que significa estar atado a una asignación. Cuando el Señor se le revela y se le presenta a Pablo o a Saulo de camino a Damasco, Él le dice a quien mandó, ¿verdad?, abrir los ojos a Pablo, a Saulo en ese momento, le dice claramente a través del profeta que usó que era menester que él fuera escogido y que sufriera para llevar el mensaje a los gentiles. O sea, la misión o el propósito, la asignación del Señor con Pablo era segura, era directa. Tú vas a llevar el mensaje a los gentiles, de manera que era menester que él padeciera todo lo que padeció, de manera que cuando Dios se revela a nuestra vida, se revela con la intención de que nosotros cumplamos una asignación. Estamos atados a una asignación, o sea que no estamos perdiendo el tiempo en el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, como hijos de Dios. Se supone que no estamos perdiendo el tiempo, estamos en una asignación. Ahora, la palabra proseguir es la palabra dioko, que significa perseguir, presionar hacia o dispuesto a sufrir. Ahora, iglesia, en Cristo nuestra mejor opción y la más saludable y la más efectiva y la más productiva es la de proseguir. Escuche bien, hay personas que no han dejado de congregarse con los santos, pero hace tiempo dejaron de proseguir. Porque el hecho de que usted se reúna y usted se congregue no significa que está prosiguiendo, no significa que está avanzando, no significa que está creciendo. Porque el proseguir
tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros. O sea, hay gente que lleva 15 años, 20 años, 30 años congregándose y todavía piensa igual que el mismo año que se convirtieron a Cristo. No han proseguido, no han avanzado, no han sufrido morir al yo para conocer al que vive en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe? Hay gente que se congrega pero ya no intima con Dios, ya no habla con su papá celestial, ya no lee un verso bíblico, ya no comparten el evangelio ni tan siquiera por las redes sociales. Porque hay gente que dice, no, yo no me atrevo a hablar, pero hoy día tenemos unos medios poderosos que no tienes que abrir tu boca para compartir el mensaje de Jesucristo. De manera que hay gente que se congrega pero dejó de proseguir, dejó de avanzar, dejó de crecer en la revelación de Cristo. Escucha bien, porque en el reino no se prosigue hacia algo, se prosigue hacia alguien. Lo voy a repetir. En el reino de Dios no se prosigue hacia algo, se prosigue hacia alguien. Ese alguien es Cristo. El apóstol Pablo proseguía a la meta, al blanco, al alcance. Y aún en medio de una cuarentena que muchos están experimentando, el que está en Cristo puede proseguir. Porque Pablo estaba en una prisión, estaba preso, estaba en la cárcel. Pero desde esa cárcel él proseguía en Cristo. Nada ni nadie lo podía detener. Pablo entendió que el proseguir a la meta no era un lugar geográfico o físico, era una persona, era Cristo. Y gracias a su proseguir hoy, tenemos disponibles estas cartas apostólicas que benefician, que está reunido como iglesia. El proseguir tiene que ver con una vida que evoluciona en todo nuestro entorno. Se supone que hoy yo piense diferente como pensaba 5 años atrás. Se supone que hoy yo tengo una perspectiva mayor del reino a la que tenía 5 años atrás. Se supone que hoy mis relaciones sean diferentes a las que a lo mejor tuve 5 años atrás. Y no significa que voy a dejar de relacionarme con las personas que yo me relacionaba 5 años atrás, pero hay que entender que a veces nosotros comenzamos con Bernabé y tenemos que movernos después con Silas y después con Timoteo, porque vamos evolucionando y Dios va poniendo gente a nuestro lado que nos impulsa a seguir creciendo en la revelación de Cristo. Aquí en el siglo XXI, en julio, amado, hay mucha gente negativa aún dentro de las congregaciones, pero yo he decidido en mi corazón estar con gente que piense en cosas grandes, gente que crea en cosas mayores, gente que no esté conforme, gente que esté pensando en comprar tierra, en invertir, en bienes raíces, en prosperar, en avanzar. No gente que está hablando lo que el mundo habla. Para eso existen otro tipo de personas. Pero yo he decidido a unirme y a relacionarme con gente que espera más de Dios, con gente que sabe que hay más en la vida, gente que tiene una mente de progreso, de avance, de evolución, de alcanzar, de creer que en 5 años yo no voy a estar donde estoy hoy, voy a estar aún mucho mejor. Yo voy de gloria en gloria. Mis hijos van a prosperar, mis nietos van a prosperar. Yo voy a avanzar. Gente que está hablando en comprar, en poseer, en establecer, en expandirse, en alcanzar cosas mayores en Dios. Yo estoy muy emocionado para ustedes, pero estamos haciendo lo que nos apasiona. Y cuando uno está apasionado por alguien, se expresa esa pasión de diferentes maneras. Proseguir es la actitud de conocer a Cristo y darlo a conocer. Si es bueno aprender principios de liderazgo, si es bueno aprender las escrituras, interpretar y trazar la palabra, es bueno aprender lo que es viejo pacto y nuevo pacto. Es importante la paternidad en el reino. Es correcto aprender de otros y desarrollar ideas de cómo alcanzar una comunidad y ciudad para Cristo. Es importante tener consejeros de familia y matrimonios en nuestros centros de fe, pero nada de eso debe reemplazar nuestro menester y lo más necesario, que es proseguir al blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
si lo conozco a Él, si pienso en Él, si lo escucho a Él, lo vivo a Él, todo lo demás me será añadido. Porque Cristo, escuche bien, es sabiduría de Dios, es la palabra de Dios, es la vida, es la verdad. Proseguir en Cristo tiene que ver con conocer la vida en el reino a la cual yo he sido trasladado. Estuvimos hablando en ocasiones anteriores acerca del tema reino versus religión, y usamos como plataforma Colosenses capítulo 1 verso 13, donde dice el apóstol que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora imagínese que usted hoy, ahora mismo, hay un rapto, hay un arrebatamiento y nos trasladan a Japón. Ahora mismo tú estás aquí, pum, de momento estás en Japón. Qué locura, ¿verdad? Es locura, pero eso fue lo que sucedió en lo espiritual el día que Cristo llegó a tu vida. Fuiste trasladado. Ahora, tú y yo podríamos vivir en Japón con la misma mentalidad que vivimos aquí en USA, pero se nos va a hacer difícil vivir en Japón con la mentalidad de USA, porque en Japón hay otro gobierno, en Japón hay otras leyes, en Japón hay otro idioma, en Japón hay otra comida, en Japón hay otra constitución, otras reglas. Y usted va a tener dos opciones. La primera, o te ajusta a las leyes de ese gobierno y aprende su idioma, aprende su cultura, o trata de implementar la mentalidad de USA en Japón y pagar las consecuencias. Y usted se ríe, pero hay mucha gente que fue trasladado al reino de Dios, pero todavía quiere pensar como puertorriqueño, todavía quiere pensar como dominicano, todavía quiere pensar como norteamericano, o como centroamericano, o como sudamericano, pero no funciona así. Yo soy de Puerto Rico, el pastor siempre aquí por muchos años lo de la mentalidad 100 por 35, la mentalidad del ay bendito. La mentalidad del ay bendito no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios lo que funciona es change your mind, cambia tu mente, arrepiéntete. Porque has acercado a la tierra la manera que Dios opera. Así mismo sucede con muchos creyentes. Así como ese ejemplo que usé de Japón. Y no toma la responsabilidad de renovar sus pensamientos a la verdad presente del pacto en la cual estamos viviendo hoy. Siguen pensando y comportándose según su cultura natural, como les enseñó. Esa mentalidad, el que me la hace, usted sabe este mensaje, yo voy a predicar otro. Ese es el ojo por ojo y diente por diente. Esa mentalidad que dice, yo soy cristiano hasta que se me hincha la vena. Si no piensan como yo, se convierten en mis enemigos. Esa es una mentalidad de la cultura de nosotros, pero no es la mentalidad del reino. Por eso Jesús comenzó predicando diciendo, cambien, cambien, cambien. Se acercó el reino de Dios. Amado, la vida eterna, la vida de Dios, según Jesús en el Evangelio, según San Juan, el verso 3, capítulo 17, el verso 3, es conocer al único Dios verdadero y al enviado a la tierra, Jesucristo. Sin embargo, la religión ha dicho que la vida eterna es para cuando tú mueras físicamente. Pero la Biblia dice que la vida eterna es conocer a Dios. Ese es nuestro proseguir, conocerlo a Él, enamorarnos de Él, intimar con Él. Se trata de Él. La vida es Él. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestro proseguir no es un lugar, es una persona que mora en nosotros. Crecer a la estatura del varón perfecto. Nuestro trabajo, nuestra función en el cuerpo de Cristo como pastores de esta casa es que usted crezca, es que usted madure, es que usted conozca su identidad en Cristo, es que usted conozca lo que tú eres en Él y pueda caminar y desarrollar los dones y los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en ti y ponerlas a funcionar en tu entorno, en tu ambiente, comenzando en tu hogar. En tu hogar debe reinar la paz de Dios, en tu hogar debe reinar el amor de Dios, en tu hogar debe reinar la bendición de Dios, en tu hogar se
se supone que no sea un infierno. Lamentablemente hay en muchos hogares gente que se reúne, pero cuando llega a su casa lo que se encuentra es un infierno, y esa no es la vida de Dios. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios impacta tu hogar. El reino de Dios impacta el lugar de tu trabajo. El reino de Dios impacta en tus relaciones. El reino de Dios afecta a todas las áreas de tu vida, comenzando en tu manera de pensar, luego en tu vocabulario, en tu corazón y en tu caminar. El reino de Dios es la vida de Dios en nosotros, y en esa vida tenemos que crecer, madurar, avanzar y prosperar. Digan conmigo, proseguir. Ahora, para desarrollar una mentalidad de proseguir, que es dioko en griego, es importante desechar y despojarnos de varios elementos. Y ya estamos terminando la introducción. Número 1. Para desarrollar una mentalidad de proseguir, tenemos que despojarnos de la conformidad. Escuche bien, en Cristo lo tenemos todo. Pero no hemos alcanzado y no hemos manifestado todo. Estamos agradecidos, pero no estamos conformes. La palabra dice que vamos de gloria en gloria. Te pregunto, ¿por qué hay gente todavía hablando de la gloria de los 70? Estamos en el 2020. Como dice el americano, wake up and smell the coffee. Por si no te has dado cuenta. Porque me he encontrado en conversaciones de personas hablando de la gloria de los 60, de los 70 y 80. Y fue glorioso lo que Dios hizo, pero hoy estamos en otra gloria. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y son gente que se conformaron. No entendieron ese verso que el apóstol Pablo escribió, que Dios nos lleva de gloria en gloria. Estamos experimentando y viviendo una gloria hoy. Y déjame decirle, amado, yo me la estoy gozando, yo me la estoy disfrutando, yo la estoy danzando. ¿Por qué? Porque entiendo que estoy viviendo una gloria presente, y esa gloria en mí, Cristo en vosotros, esa gloria sigue manifestándose a una luz mayor. Por eso les decía que yo no pienso como pensaba 5 años atrás, pero créeme, estoy haciendo mi asignación para en 5 años no pensar como pienso hoy. Hay que evolucionar en nuestra manera de pensar. No seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que crecer, es el anhelo de Dios que nosotros crezcamos. Personas conformes no prosiguen. Yo me pregunto y me preguntaba mientras preparaba este mensaje, ¿por qué Pedro, que caminó con Jesús, vivió con Jesús, solo escribió 2 cartas, y Saulo de Tarso no tuvo esa experiencia, pero escribió 3/4 partes de lo que conocemos hoy día como el Nuevo Testamento? Pudieran haber muchas respuestas a esa pregunta, pero es muy posible que el conformismo limitó a Pedro, o es muy posible que él no pensó que hoy en el siglo XXI íbamos a tener acceso a sus cartas. Pero Pablo entendió su misión y entendió lo que era menester, lo que era necesario, que era proseguir. Y Pablo no impidió que una cárcel o 4 paredes impidieran el avance del reino. Y muchas de sus cartas las escribió en una cárcel, porque tenía una mentalidad de transición y de proseguir. Él entendía que proseguir era necesario. De manera que lo primero que tenemos que deshacernos como pueblo y como iglesia es la mentalidad de conformidad. Pablo mismo dijo, no te conformes a este mundo o a este siglo, sino renueva tu manera de pensar, transfórmate por la renovación del entendimiento para comprobar la perfecta, la buena y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. El conformismo es un enemigo del proseguir en Dios. Yo me conformo con mi salvación y algún día voy para el cielo. Escuche bien, con mucho respeto, pero es una verdad que quiero aplastar tu ego. Eso es una mentalidad religiosa. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo
a quien tú has enviado. Tu mejor momento para vivir la vida eterna es hoy. Es ahora mientras estás respirando. Pastor, ¿usted cree en el más allá? Sí. Yo creo en el más allá, pero también creo en el ahora. Creo que el reino impacta mi vida ahora. La religión siempre se enfoca en más allá, pero Cristo vino a enseñarnos la palabra del reino para que la palabra nos impacte ahora, en nuestro ambiente y en nuestro entorno. Número 2, tenemos que despojarnos del desenfoque y las distracciones. Pablo decía, una cosa hago. Hay gente que está haciendo muchas cosas, pero no está creciendo en nada. El enfoque y el fin, iglesia, es Cristo. El fin, y le doy permiso para que escriba esto en Facebook, el fin no es un evento catastrófico, el fin es una persona pacífica. Hay mucha gente pendiente al fin, buscando un evento afuera, pero el fin está en nosotros, es Cristo. ¿No me crees? Él dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Todo comenzó en Cristo y todo termina en Cristo. Nosotros simplemente fuimos escogidos por gracia para ser parte de su película. Somos instrumentos de Dios para darlo a conocer a Él. El fin es una persona. El fin es Cristo. Él es nuestra meta. Su reino y su justicia es nuestra prioridad. Muchas veces no logramos proseguir en la revelación progresiva de Cristo porque nos desenfocamos y nos distraemos por cosas insignificantes. Ay, que el hermano no me saludó, no me congrego más. Bendito Dios, ¿hasta cuándo? Vamos a madurar ya, iglesia. Si un hermano no te saluda es porque está siguiendo las órdenes del gobierno. Dale el saludo del codito. ¿Cuál es el saludo del codito? Así. O a veces Dios te bendice, hermano, hermana. Pero hay gente que se ofende por esa sencilla razón y no se congregan más. ¿Hasta cuándo? Ponte a pensar en las cosas que tú has comenzado en tu vida, que no terminaste, y te darás cuenta que no la terminaste no porque no tenías la fuerza o la capacidad para terminarla, sino porque permitiste que la distracción te desviara. La mayoría de los accidentes en la carretera son el resultado de personas distraídas. Personas que en vez de estar mirando hacia adelante, se distraen con sus hijos, con el celular, mirando una casa, a un perro. Y cuando viene a ver, el bumper de su carro está en el otro. Y en muchos casos pierden hasta la propia vida por la distracción. Cuidado con las distracciones porque pudieran ser la antesala de tu peor caída. La Biblia dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No permitamos que las distracciones y el desenfoque nos roben nuestro proseguir en Cristo. Mantengámonos mirando a Cristo. Número 3, los temores y la ansiedad. Hay personas, escuche bien, hay personas que el COVID-19 los detuvo, los paralizó por completo, porque permitieron que el temor y la ansiedad los gobernaran. Y no estoy hablando de ser irresponsable o no cuidarse, estoy hablando de proseguir. Porque aún en tu casa, amado que me escucha y amada que me escucha, aún en tu casa usted puede proseguir en Cristo. Lamentablemente hay gente que se desconectaron aún de las predicaciones de la casa. Están desenfocados, distraídos, y ahora mismo en vez de estar escuchando la palabra están viendo CNN, a ver qué dijo Trump hoy. Yo veo el mensaje más tarde porque se queda grabado, pero quiere ver en vivo a Donald Trump o al doctor Fauci. Estoy en silencio porque estoy escuchando las vacas sagradas. Tú sabes que cuando como que pinchan a uno como ay, Dios a veces usa a uno para pinchar a otro hermano que está distraído y desenfocado. Escuche bien, familia. Yo le pregunto, ¿qué tú has alcanzado, qué has logrado en estos 4 meses
que la mayoría de esos 4 meses estuvimos en nuestra casa, ¿qué has hecho? ¿Has proseguido en Cristo? ¿Cuántos libros tú te has leído? ¿Cuántas predicaciones tú has escuchado? ¿Cuántas veces has doblado tus rodillas? ¿Has apagado el celular para hablar con tu padre? ¿A quién le has compartido el evangelio en este momento? Porque el mejor momento para brillar es ahora. Donde hay gente más angustiada y preocupada es ahora. Y si la iglesia va a estar como el mundo, entonces ¿qué diferencia vamos a hacer? Ahora es que la iglesia tiene que brillar. Ahora es que la iglesia tiene que predicar. Ahora es que la iglesia tiene que proclamar que Jesucristo es el Señor, que Él es la vida. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Este es el momento de brillar, este no es el momento de escapar. La religión te enseña a escapar, el escapismo. El reino te enseña a establecer su gobierno y su señorío en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Este es el mejor momento para nosotros crecer y avanzar y expandir el evangelio de Jesucristo. Yo sé que es un poco incómodo lo que estoy diciendo, pero la verdad os hará libre. Cuando tú estás atado a una asignación divina, en estos tiempos, en estos momentos, tú los aprovechas y empiezas a planificar ideas, empiezas a escribir libros, terminas proyectos inconclusos, busca la manera de invertir en bienes raíces, desarrollas nuevas fuentes de ingresos, lee libros, diferentes tipos de libros, lee la palabra del Señor, escuchas a otros, aprendes de otros, desarrolla dones y habilidades en nosotros, aprende un instrumento. A lo mejor usted no sabe que usted es un pianista, un guitarrista. No, es que yo no me atrevo, que ya es tarde. Yo quiero aprender a tocar el piano. Y ya mismo voy a apuntar. A ti te voy a apuntar también, que tú no quieras. Es lo que quieres modelar. Pero es una bendición tocar un instrumento. El difunto Kobe Bryant, él dice que aprendió a tocar piano por YouTube. ¿Sabes qué? Las limitaciones las ponemos nosotros. Aún tenemos la oportunidad de aprender otro idioma. Entonces, para pastor, ¿para qué? Si yo no voy a vivir en otro lugar, ¿qué importa? ¿Sabes otro idioma? ¿Tú sabes cuántas cosas usted puede hacer? Pero invertimos más tiempo en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, y por eso hay que tanta gente cargada, afanada, ansiosa, y hay gente que se ha enfermado no por el COVID, es porque creyeron. Ellos no salieron de su casa y se enfermaron. Porque si usted no cuida sus pensamientos los enferman. Eso tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Sí, pastor. Psicosomático, eso es una palabra de domingo. Somatiza. Sí. Usted piensa algo, lo cree. De ahí es que proviene el miedo. Gente vive en cosas que no son reales. Y viven preocupados, asustados. Tienen que dormir con la luz prendida. No sé si está condenado. Si duerme con la luz prendida, pero quiero hacerlo libre en esta noche. Usted es la luz de Cristo. Los ángeles lo cubren y lo guardan a usted. Los temores y la ansiedad son enemigos del crecimiento en la gracia de Dios. Aprendamos, familia e iglesia, de las aves del cielo y los lirios del campo. Las aves son alimentadas por el Creador, los lirios son vestidos por el Creador, cuánto más nosotros que somos sus hijos y su máxima creación. Por último, las experiencias del pasado. Si el pasado sirviera para algo, que sirva para testificar de cómo Dios te guardó desde el vientre de tu madre. Si había una cosa constante en la vida del apóstol Pablo, era que él olvidaba el pasado. Él decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo pasado, lo que pasó. O sea, Pablo, escucha bien, Pablo contaba su testimonio. Cuando tú lees el libro de los Hechos, él contaba su testimonio de lo que Cristo hizo en él. Lo vemos en los libros, en sus cartas también hablaba de sus experiencias, aún hablaba de su experiencia espiritual cuando fue al tercer cielo y la palabra que escuchó en el paraíso. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que él se olvidaba ciertamente de lo que quedaba atrás? O sea, se refiere
Escucha bien, a esa vida en Adán que solo pone su mirada en lo terrenal y lo temporero y no en Cristo y lo eterno. O sea, su vida misma en nosotros. Olvidando lo que queda atrás, tiene que ver con matar ese ego desarrollado en aquello que logramos en nuestra propia fuerza y no en la gracia de Dios. Alguien dijo en una ocasión: decidí matar mi orgullo y me di cuenta que tuve más ganancias que pérdidas. Desde ese entonces me considero un excelente inversionista. La palabra extendiéndome significa estirar, y cada vez que algo se estira, crea una tensión. Estirar, te escuche bien, amado, te va a causar dolor y posiblemente te deje una marca, pero es lo que te va a acordar de que valió la pena proseguir. Cada vez que salgamos de un ciclo, es menester hacer una cosa: olvidar lo que queda atrás, extendernos hacia adelante y proseguir. En esta situación global que estamos experimentando como pueblo de Dios y como humanos en esta tierra y que nos ha tocado vivir, hay dos tipos de personas. Número uno, los que se han dejado vencer por la adversidad y se han detenido. Ese es un tipo de personas que hay hoy día. Y número dos, los que usarán y los que están usando la adversidad a su favor para proseguir. Te pregunto, ¿cuál de esos dos tipos de personas tú eres? ¿Los que se detienen o los que prosiguen? ¿Los que se quejan o los que agradecen? ¿Los que se conforman o los que avanzan y crecen? ¿Los que se distraen y se desenfocan o los que se mantienen enfocados en Cristo? ¿Los que están preocupados, angustiados, temorosos y miedosos, o aquellos que están confiados en el mismo que dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo? Póngase sobre sus pies, amada iglesia. De esos dos tipos de personas que acabo de mencionar, todo va a depender de lo que para ti o para mí sea necesario o sea menester. Yo he decidido, Jorge Clavel, conocido cariñosamente como Hershey, y mi esposa sabe por qué soy Hershey, porque soy dulce y amable. Mi amor, eso merece un masaje esta noche. Poderoso. A la mujer es ella que me ha pedido un masaje, ayúdame Dios. Pero yo he decidido proseguir. La actitud que yo he tomado como hijo de Dios es proseguir. Es menester que yo prosiga. Y vuelvo y repito, y valga la redundancia: proseguir en Cristo no es un lugar, es crecer en Él. El mismo Juan Bautista dijo en una ocasión: es menester que yo mengüe para que Él crezca. Oramos en esta noche y le entrego al pastor. Padre, gracias porque hemos predicado tu palabra en esta noche. Gracias por el privilegio y el honor que tú nos has concedido de ser instrumentos, Señor, de este glorioso evangelio. Gracias por mis hermanos aquí presentes que reciben esta palabra con humildad, mansedumbre, Señor. Es menester nosotros proseguir, Señor. Somos un pueblo que prosigue, somos un pueblo que se mueve, somos un pueblo que no se conforma, somos un pueblo enfocado en aquel que nos llamó, somos un pueblo de fe. Somos un pueblo, Padre, agradecido. Somos un pueblo, Padre, que olvida ciertamente el pasado y prosigue lo que está por delante, Padre. Gracias por el tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo glorioso para expandir y ensanchar y establecer tu gobierno y tu reino en los corazones de la familia de la tierra. Gracias porque tu iglesia es la voz profética, Padre, en esta tierra, Padre. Gracias porque tu pueblo, Padre, se levanta con poder y autoridad, Señor, y proclama con todo de nuevo que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Padre, hablamos palabra de fe sobre cada persona que está conectada, Padre, en este momento a través de las diferentes plataformas, en las redes sociales, a cada hermano que está aquí presente, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo quiero orar por ustedes dos ahí donde ustedes están. Tómale la mano. Yo imagino que ustedes se conocen. Estos hermanos llevan, desde que abrimos a mayo 31, ellos no han faltado un servicio. Les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe el nombre de ellos?
Cuando tengan la oportunidad se acercan, le preguntan su nombre, lo conocen. Yo me di cuenta que desde el 31 de mayo ellos no han faltado un servicio. Pero escuche bien, Dios los ama. Yo no conozco nada de ustedes. Lo único que conozco es que ustedes se han mantenido perseverando. Y la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Y Dios dice que por su perseverancia verán con sus ojos lo que Él les habló. Que no teman, no desmayen por las cosas que no tienen hoy, porque Dios dice que Él es su Padre y le va a suplir todo lo que les falte conforme a su riqueza en gloria. Que mientras se mantengan mirándolo a Él, Él va a suplirle todas las cosas. Lo que tú estás esperando, el Señor dice, está pronto a recibirlo. Mantente creyendo y no desmayes. Pero el Señor te recuerda en esta noche que cuando lo recibas, no te olvides de darme la gloria y la honra. En vez de apartarte como otros hacen, Dios te recuerda y te dice, acércate más. Porque mientras más te acerques, más se va a expandir mi visión de lo que yo soy en ti. Y más podrás proclamar. Yo veo en tu boca una palabra que Dios va a soltar a través de ti. Recuerda, yo no te conozco, pero Dios te conoce. Y te veo con un micrófono en la mano y testificando de la bondad y el amor de Dios. Y Dios te recuerda, no he terminado contigo, no me he olvidado de lo que te dije, yo voy a cumplir todo lo que te he hablado. Y te traje para un tiempo como este. En esta tierra Dios te recuerda que te va a prosperar y vas a avanzar y vas a decir con tu boca, Dios lo hizo, porque Él me ama, es bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Extiendan su mano sobre esta parejita por aquí. Diga conmigo, Señor, gracias por la buena obra que tú has comenzado en ellos. Gracias porque lo has traído para un tiempo como este, a este lugar. Gracias porque tú no los desamparas ni los dejas. Son tus hijos, Señor, y ellos están en el hueco de tu mano. Y de ahí nada ni nadie los podrá arrebatar. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Dale un fuerte aplauso al Señor, pastor. Vamos, fuerte ese aplauso a la gloria del Señor. Pueden tomar su asiento. Vamos a ubicarnos rapidito para honrar al Señor con la semilla.